tanto insistir, tanto llamarle al chofer que me confirmó el día anterior, me indicó que la última hora a él le han cambiado de recorrido, ya no iba conmigo y bueno, y también a transportes a esa hora. Y la persona de transporte me indicó que el carro que me iba a llevar a Santo Domingo lastimosamente se había dañado. Entonces, bueno, pidiéndoles disculpas por todo esto, por todos estos inconvenientes. Seguro que ustedes estaban tan animosos como yo como para podernos vernos presencialmente nuevamente, pero bueno, así es la vida. A veces suele suceder una u otra cosa que ya se sale de las manos. Eh, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que todos se encuentren bien. La clase que estaba preparada para hoy era presencial. Eh, Estaba preparada, era una clase corta realmente, porque lo que me interesaba en esta clase era poder dibujar, poder graficar, poder pintar. Entonces era una clase bastante corta, pero bueno, ya con lo que pasó me puse más bien a extenderle un poco más en teoría para, para que ustedes puedan desarrollarla y nazca ese estímulo para investigar. La clase de hoy es sobre cuestiones que están muy en boga, muy en boga en nuestro medio actualmente. Eh, Espérenme un segundo. Compartir. Perfecto. Ya. Entonces, es cuestiones que están muy en boga actualmente, que de hecho ustedes seguramente van a ejercer su profesión. Eh, Como lo que yo les decía, no, y yo por lo menos, o por ejemplo, actualmente he tratado de hacer arquitectura verde. La clase de hoy es de arquitectura verde, perdón, pero he tratado de hacer y por cuestiones de costos se hace muy difícil, se hace complicado. Hay la tecnología, pero tiene un costo alto, o sea, no es barata, eh, no es democrática la tecnología. Pero bueno, como todo sucede, en el transcurso del tiempo la tecnología va a bajar el costo y cuando ustedes ya pues tengan su título bajo el hombro, seguro va a ser muy barata la tecnología y van a poder hacer uso de todos estos elementos. Pero lo importante en este momento, creo yo, es los conceptos que se puede identificar entre un estilo y otro. Eh, y sobre todo que ustedes puedan identificarse con cada estilo. Eh, Uno como arquitecto muchas veces se siente más identificado con un estilo que con otro estilo, por lo cual es importante que se entiendan bien los conceptos. Eh, Hoy en día el mundo, la historia mundial está sufriendo muchas alteraciones en cuanto al clima. No sé si es que ustedes han escuchado sobre el cambio climático. El cambio climático es esta inseguridad del clima que ahora tenemos. O sea, hay, por ejemplo, en Quito, donde yo vivo, en julio, yo desde que tengo uso de razón, yo no me acuerdo que llueve en julio. Yo no me acuerdo. Pero actualmente está lloviendo. O sea, en las noches, en las mañanas hace un sol bastante fuerte y en las noches está lloviendo. Entonces, yo me pregunto si es que eso será producto del cambio climático, ¿no? Hay que entender también que la industria de la construcción me parece que es la segunda o la tercera industria más contaminante a nivel mundial. Solo superado, me parece, por la parte de explotación de recursos y por la parte agrícola. O sea, después venimos nosotros como industria.
en cuanto a la emisión de gases a la atmósfera que son o que generan el efecto invernadero. Pero bueno, ya lo vamos a ir desarrollando cada una de estas cosas o de estos conceptos. Pero bueno, lo que nos atañe dentro de nuestra materia es un poco ir viendo la integración de los elementos del ambiente entre sí, con elementos arquitectónicos a través de la acuarela. A estas clases yo las he llamado como arquitectura viva porque, bueno, hay dos conceptos diferenciados ahí, ¿no? La arquitectura viva, la que vive a través del tiempo, la arquitectura que sigue muy vigente a través del tiempo, y la arquitectura que se produce a través de elementos vivos, ¿no? Elementos vegetales sobre todo. Bueno, entonces vamos a dibujar este tipo de arquitectura y vamos a utilizar el boceto y las diversas tipologías arquitectónicas. Como ustedes saben también, yo les he comentado, les he dicho varias veces que el sentido de esta clase no solo es de expresión gráfica, sino es una clase de arquitectura. Entonces, pero sí, hay que cumplir con lo que nos indica el sílabus. Entonces, vamos a desarrollar conceptos de ambientación y sobre todo vamos a realizar ejercicios. Ejercicios que utilicemos la geometría, la geometrización y la síntesis, sobre todo de elementos vegetales y arquitectura. Sí, para esta clase, como les decía, yo tenía preparado un ejercicio en el cual podamos integrar ambos elementos y ustedes puedan darse cuenta sobre la importancia del elemento vegetal dentro de nuestra arquitectura. Pero bueno, en fin, ya ahora ya solo es historia nada más, pero les voy a mostrar al final de la clase les voy a mostrar lo que les quería o que les proponía para hacer. Y les pediré que más bien eso lo hagan como ejercicio en casa, ¿ya? Entonces, continuamos. Bueno, les he traído nuevamente esta frase que les pido, se la recuerden, se la tatúen en su memoria, que es: la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad y sus intenciones. Esto lo dijo Octavio Paz. Octavio Paz, que fue este gran literata, poeta, eh, ensayista, diplomático, fue un premio Nobel de literatura y bueno, un sinnúmero de cosas, pero dicho en pocas palabras es una gran verdad, ¿no? La arquitectura es el testigo insobornable de la historia y la historia básicamente en conjunto con la sociedad. Actualmente estamos viviendo un cambio climático. Se está modificando nuestro clima mundial. Se generan actualmente cambios bruscos de temperatura. Ya hemos escuchado, o si es que siguen noticias, habrán escuchado que hay una fuerte ola de calor en Europa y en Norteamérica. Y claro, también cuando hay el invierno, también hay fuertes olas de invierno. Entonces, lo que genera esto es que se menoscabe o se reduzca el confort humano, ¿no? Pero ¿cómo logramos esto? Es aplicando, por lo menos en nuestra área, en nuestra industria, que es la construcción, aplicando un poco de estos nuevos estilos, que son la arquitectura verde, por ejemplo. Entonces, bueno, la arquitectura verde se conoce como todo aquello en construcción que se mantiene en el tiempo de manera natural, como si fuese una intervención de forma que no pareciera que fuese construida o elaborada por el ser humano. Esto quiere decir que el diseño o la estructura que se construyó a base de la arquitectura viva o verde, la naturaleza se mezcla de tal modo que a simple vista se ve como si se hubiese creado por la naturaleza y no por alguien que lo haya diseñado. Eh, a partir de estos elementos, ya van a ver ustedes que nacen
otros conceptos. Pero lo que nos quiere decir esto es que con la arquitectura viva o verde, eh, se mantiene o se trata de mantener el entorno natural, ¿sí? Todo el entorno natural se trata de mantener. Es decir, la implantación de la vivienda o del elemento edificado no transgrede al elemento natural y se mantienen elementos como estos, elementos naturales. Por ejemplo, si nosotros vemos este elemento edificado, tiene una forma, no sé, si lo veríamos de planta, tendría una forma como de asterisco, ¿no? Donde fue implantado justo para conservar estos elementos naturales, ¿sí? En cuanto a topografía o a paisaje, también mantiene la misma altura de la vegetación, es decir, se va mezclando con la vegetación. Utiliza un recurso como la madera, como recubrimiento. Utiliza elementos verticales a manera de pilotes o de columnas para separarse del suelo y no tocar el suelo, es decir, no modificar el suelo para poder implantar este elemento, ¿sí? Se trata de no transgredir con el espacio natural. A partir de esto, existen varios conceptos, ¿no? De arquitectura verde, por ejemplo, la arquitectura sustentable, la arquitectura ecológica, la biotectura, eh, la bioconstrucción, la arquitectura vegetal, la arquitectura natural, la arquitectura mimética, algo que es importantísima, la arquitectura bioclimática, la arquitectura saludable, en fin, algunos conceptos que ya vamos a ir desarrollando. Uy, ¿qué pasó? Ya. Bueno, como es, no sé si será particularidad de otras clases, pero sí de la mía, es que siempre les trato de traer proyectos como para que sea más entendibles los conceptos. Por ejemplo, este proyecto es de Maynard Arquitectos, que es un proyecto en Melbourne, en Australia, que trata de justo eso, o sea, es en un área edificada o en un área consolidada, donde trata de no transgredir con el espacio y trata de mantener todos los elementos a la mayor cantidad posible, todos los elementos que estaban construidos a un inicio dentro de ese terreno. ¿Sí? Y se ocupa bastante elementos orgánicos. Entonces, se conoce como la construcción que el ser humano hace en una zona donde hay mucha vegetación, de forma que ésta se mezcla con el diseño que asimismo constituyeron en este lugar. Entonces, siguiendo la misma línea del proyecto de Minat, podemos ver, por ejemplo, ya desde otra perspectiva, cómo se van respetando los elementos originalmente implantados de forma natural, ¿no? De hecho, por ejemplo, para usar las caminerías o para hacer las caminerías no es que se pone o se recubre todo el espacio, sino únicamente donde no existen estos elementos de forma natural. ¿Sí? Entonces, esto ocurre debido a que cuando diseñamos un plano para elaborarlo en una zona donde hay mucha vegetación, los árboles siguen creciendo, al igual que las plantas, las flores y todo lo demás. Y esta asimila la construcción y se mezcla con esa misma, dándole un aspecto natural. ¿Sí? Es decir, esto se va mimetizando, se va respetando el espacio, se va respetando el lugar. Entonces, eh, tanto así que pareciera que se hubiese construido por sí solo, la naturaleza va más allá de lo que creemos. Podemos crear una casa en medio de un bosque y esta de igual manera se mezclará con los alrededores de la construcción.
tanto que la casa la podrán rodear y asimilar los materiales con la que la casa fue construida y se amontonan y se amolda a esos mismos. Sí. Ya vamos a ver una imagen donde se denota mucho de mejor manera esto, ¿no? Este es el proyecto de Austin Maynard, diseñada casa en Melbourne en respuesta a la expansión urbana. Esta casa se llama es That's Home. En español es qué casa o qué vivienda, ¿no? That's Home. Entonces, por ejemplo, se utiliza este recurso de las paredes ajustables, es decir, si yo ya no deseo unas plantas más libres, elimino estas paredes o las recorro, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, la madera mucho los recubrimientos de madera. Y también se utiliza mucho recubrimientos en cristal para que existan elementos muy translúcidos. Por ejemplo, aquí, si podemos ver cómo se le hace este orificio a la cubierta para que este árbol pueda seguir creciendo, ¿no? Y pueda mantener radiación lumínica directa. Y lo que les decía, ¿no? Amplias puertas acristaladas. Sí, los elementos verticales y horizontales de bastante cristal, como podemos ver aquí. Son ambientes abiertos y lumínicos o ambientes abiertos luminosos. Se integran, déjenme ver si es que puedo borrar. Ya. Se integran estos elementos, jardines interiores y exteriores. Estos jardines exteriores con jardines interiores. Existen elementos que son móviles, ¿no? Que son estantes separadores. Un momento que yo ya quisiera privacidad aquí, pues la voy cerrando. Bueno, aquí vamos a ver más. Sí, tenemos recubrimientos interiores de madera. La piscina, ¿no? Cómo se integra con el ambiente. Ya vamos a ver en una planta, en la planta o en la implantación de este terreno, cómo la relación frente-fondo, la relación frente-fondo, esto es el frente de la vivienda, esto es el frente de la vivienda, ya, este es el frente. Y todo esto es el fondo de la vivienda. Entonces, la relación frente-fondo hace la relación entre el frente con el fondo. Entonces, a mí me parece que debe ser una relación 1:5, digamos. Lo que les quiero decir con esto es que si el frente es 10 metros, el fondo son 50 metros. ¿Sí? Esa es la relación frente-fondo. Entonces, como ustedes pueden ver, es bastante fuerte, ¿no? La relación frente-fondo. Me parece, yo creería que es hasta más, ¿no? Tal vez hasta 6. Sí. Es relación 1:6, ¿no? La relación frente-fondo. Pero vamos viendo cómo se integra, ¿no? Con el ambiente. Aquí tenemos unas perspectivas y unos cortes de la vivienda. Aquí está lo que les decía, que se mantiene igual aquí los tragaluces para, para jardinería interior. Bueno, entonces, ¿con qué otros nombres se le conoce a la arquitectura verde? Tiene mucho sentido porque se trabaja siempre con la naturaleza, que se llame arquitectura vegetal.
creando siempre planos o diseños en base a que se pueda asimilar con la naturaleza a sus alrededores. Si bien es cierto, la arquitectura viva o verde también se conoce con el nombre de arquitectura natural, porque como ya he mencionado anteriormente, la arquitectura viva es la que básicamente se trabaja con estructuras a base de árboles vivos y otras plantas leñosas que ofrece la naturaleza. El planeta Tierra es algo hermoso que ofrece muchos recursos naturales y estos recursos naturales, como los árboles y las plantas leñosas, son los principales materiales para crear una hermosa arquitectura viva con la que a simple vista se puede admirar y pasar desapercibido como si fue diseñada por alguna persona. ¿Pero qué otros nombres le podemos conocer? La arquitectura viva, también como arquitectura verde, también como sustentable, ecológica, biotectura, bioconstrucción, arquitectura vegetal, arquitectura natural, ecohábitat, arquitectura mimética, arquitectura bioclimática, arquitectura saludable, arquitectura orgánica, diseño biofílico o biofilia. Bueno, esto del fisiocentrismo, la cosmovisión y la naturaleza como sujeta de derechos, y ya más bien son derivados, ¿no? Que lo vamos a ver. Bueno, la arquitectura verde o ecológica son casas hechas de materiales naturales como la tierra, la madera o fardos de paja. No sé si ustedes recordaban este proyecto realizado por la Universidad de Montreal, en Santa Elena, en la isla de Santa Elena, que era una esfera que captaba agua. No sé si lo recuerdan. Captaba agua. Pero lo interesante de la arquitectura verde es que son diseños que toman en cuenta completamente al medio ambiente y se centran en implicaciones mucho más amplias sobre la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, ejemplo, el agua que se capta por esta esfera, por tubería, se lleva a esta vivienda, es consumida por esta vivienda y desechada por esta vivienda hacia los jardines y se convierte en agua de riego. Es decir, nosotros dentro de este tipo de arquitectura, este es el elemento construido, tenemos entradas y tenemos salidas. Entradas son los recursos que nosotros utilizamos y salidas son los desperdicios, resultado de nuestra ocupación. Ejemplo, la captación solar ingresa como energía a través de los paneles solares y el producto de este desecho simplemente, bueno, en energía no hay desecho, ¿no? Pero si es que fuera producto de este desecho, es ocupada para los mismos elementos de la misma vivienda, ¿sí? Por ejemplo, también en cuestiones de sostenibilidad, la, estos son unos huertos urbanos o huertos orgánicos. Aquí se producen alimentos. Esos alimentos son consumidos al interior de la vivienda. Esos alimentos producidos y consumidos al interior de la vivienda son desechados y pueden generarse como abono de las plantas. ¿Sí? Y para volver a generar el mismo ciclo. Entonces, aquí también tenemos otro ejemplo que son en Friburgo, en Friburgo, Alemania, que son viviendas ecológicas, ¿no? Que igual tienen techos de captación de energía solar, tienen huertos orgánicos, entonces la gente consume de estos mismos huertos, ocupa esta energía y al fin y al cabo lo que se convierte es un elemento sustentable. Como yo les decía en la anterior clase, existe varias certificaciones para esto, o sea,
Nosotros todavía no estamos tan en boga esto como lo están en Estados Unidos, en Europa o en Asia, pero ya están empezando a existir aquí certificaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos la certificación Edge, que si les interesa es una buena fuente de empleo, ¿no? Profesional. La certificación Edge o la certificación LEED. Estas certificaciones lo que hacen es, nos indican qué construcción es sostenible y cuál no. Eh, entonces, por ejemplo, aquí en Quito existe el uso de suelo, igual que en Santo Domingo. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros tenemos una certificación de ecoeficiencia, se llama aquí en Quito. Si es que yo en un terreno puedo construir hasta 4 pisos y si tengo una certificación de ecoeficiencia que me dice en que mi construcción o mi edificación es de coeficiente, yo puedo construir hasta 2 pisos más, por ejemplo. Seguro en Santo Domingo existe y si no existe, ya dentro de poco existirá esto. Hay que entender también que y lo vamos a ver hasta el final de la presentación, pero nuestra constitución es garantista. La constitución de 1998 de Montecristi y ya le otorga derechos a la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto de las certificaciones también es muy importante y muy interesante. Por ejemplo, yo como promotor inmobiliario, yo sé que esto tiene un costo alto, igual a la ocupación del agua, después para regadío tiene un costo, es bastante oneroso. Pero si es que yo sé que ese costo lo puedo distribuir y construir 2 pisos más, o 4 o 6 u 8 departamentos más, este costo ya va a ser mucho más o mucho menor, porque estoy rentabilizando acá. Entonces, este tipo de elementos de la organización o de elementos de planificación son bastante interesantes ocuparlos. Sí, como les digo, seguramente si no existe en Santo Domingo, ya de aquí a poco seguro ya va a existir. Bueno, vamos con otra tipología que es la arquitectura ecológica. La herramienta primordial de las nuevas ideas y conceptos de edificación o incluso como la renovación de los ya existentes es pensar en la humanidad que avanza en la empatía para con el medio ambiente que lo rodea. Trabajar cuidadosamente una construcción es cuidar a la tierra que nos prevé todo. Trazamos un camino capaz de guiarnos hacia el verdadero progreso. La arquitectura ecológica es un concepto amplio, ya que comprende desde el uso de los materiales de construcción sostenibles hasta un enfoque bioclimático y la eficiencia de usos y la eficiencia del uso de los recursos. Se trata casi de una filosofía que funciona como una herramienta práctica para generar grandes obras de arquitectura con un plus inigualable de eficiencia. Sí. Un concepto nuevo y muy importante es este enfoque bioclimático. Ya vamos a ver la arquitectura bioclimática, cómo se la trata. Pero la arquitectura ecológica lo que nos indica es el ciclo de vida de los materiales. Todos los materiales tienen un ciclo de vida. Si es que pensamos, por ejemplo, en el cemento es uno de los más grandes contaminantes dentro de nuestra industria de la construcción. Desde el mismo producto, que es el cemento, hasta los empaques, el papel donde viene el cemento, la distribución, la logística se distribuye a través de camiones que son muy contaminantes. Se ocupa el agua para producción del cemento o para producción del hormigón. Es decir, es un elemento bastante contaminante. Entonces, lo que la arquitectura ecológica nos trata o nos dice que tenemos que ver desde los materiales que vamos a ocupar para la construcción. ¿Sí? O sea, tratar de evitar a lo máximo esta ocupación de materiales. Eh, Hay que entender también que
que la construcción, como les decía, es una de las industrias más contaminantes, ¿sí? Y como les decía, eh, existen certificaciones para que nos indiquen cuánto es el consumo de energía que nosotros estamos ocupando y que nos ayuden también, el conocer cuánto es nuestro consumo de energía también nos ayuda a reducir este consumo de energía, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que si nosotros trabajamos con un enfoque de arquitectura ecológica, nos va a ayudar un montón en poder manejar nuestros diseños desde la parte de bioclimática, que ya lo vamos a ver más adelante, desde la ocupación de materiales y hasta entender el funcionamiento de nuestras edificaciones, es decir, lo que hablamos hace un momento, los ingresos y los egresos, ¿sí? Lo que ingresa a nuestra edificación y lo que sale de nuestra edificación, es decir, la energía o los recursos y los desechos. Bueno, tenemos otro enfoque que es la biotectura. La biotectura o bioarquitectura no es ninguna modalidad de arquitectura nueva, sino es una disciplina que se lleva desarrollando desde el principio de los tiempos, cuando se utilizaban las cuevas y elementos de la naturaleza para vivir en ellos. Siguiendo esta línea, la biotectura consiste en construir viviendas completamente integradas en el ecosistema y hechas a partir de materiales reciclados. Un movimiento que empezó de la mano de Michael Reynolds, un arquitecto mexicano que quiso romper los moldes en la arquitectura y crear casas autosuficientes a partir de materiales reciclados o naturales. Lo que hace la biotectura es hacer una especie de mimetización con el entorno natural, ¿sí? Eh, pero la biotectura, a diferencia de la arquitectura ecológica, va mucho más allá, o sea, trata de, o sea, toma en cuenta desde el suelo, desde el terreno. Entonces, lo que trata de hacer es construir a partir de este suelo, construir esto, estos muros. Es decir, no se ocupa elementos adicionales. No se extrae o no se lleva elementos adicionales que no sean los justos y necesarios. ¿Sí? La biotectura utiliza mucho las herramientas del Feng Shui o recurre mucho a las teorías del Feng Shui. No sé si han escuchado el Feng Shui, que son teorías de Oriente, teorías chinas, que nos hablan para poder saber cómo distribuir y construir los diferentes espacios según las energías que estos mismos tienen. Eh, la Esa no biotectura. es, esa no es la que dice que según acomodas o distribuyes tu casa, mejora tu perspectiva o tu sentido del humor. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el Feng Shui te dice que no pongas la cabecera de la cama hacia el norte, porque eso reduce tu calidad de vida. O que te dice que, por ejemplo, no pongas espejos en los dormitorios, porque eso te conecta a otros lugares. O sea, cosas como esa te dice el Feng Shui, pero también te dice otras cosas que son súper más interesantes. Por ejemplo, el uso de los materiales vivos, o sea, suelo, vegetales. También te habla mucho sobre los elementos o sobre las aristas. En la bioarquitectura nosotros no tenemos aristas, no tenemos elementos en 90 grados. Todos son elementos redondeados, porque la naturaleza no se encuentra, o muy pocos se encuentran elementos con aristas, ¿no? Esto es una arista. Esta punta es una arista. Si no encontremos elementos redondeados, que es lo que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Lo interesante de la biotectura es que se puede construir en cualquier parte del mundo, o sea, y arquitectura de mucha calidad. De hecho, Michael Reynolds, esto me parece que es en Texas, este proyecto, donde hace un frío, un calor abrasador y en las noches, en cambio, un frío desolador. Eh, Igual, y él construye también en varias partes del mundo con este mismo sistema, ¿no? Y
hay que entender que también este tipo de arquitectura utiliza mucho materiales pasivos. Materiales pasivos hace referencia a este tipo de materiales como el suelo. Y también materiales reciclados. Por ejemplo, las botellas de vidrio. Aquí hace, estos elementos los hace con botellas de vidrio. Es decir, una botella de vidrio que fue creada para hacer una soda, un refresco o una Coca-Cola, digamos, o un vino o una cerveza o no sé, de lo que sea, que generalmente es desechada o es botada a la basura, Michael Reynolds le da una segunda vida y lo lleva a un material de construcción. Le dio una segunda oportunidad. Sí, estos elementos, como las botellas de vidrio, hacen que estas viviendas se autoabastezcan de energía solar o de radiación solar. Lo que genera esto es que se mejore el ambiente térmico, sobre todo cuando decae la temperatura. Entonces, eh, igual, o sea, estas viviendas, ah, en las mañanas que hay bastante sol, por ejemplo, en el desierto de Texas, que sube la temperatura fuertemente, se van cargando estos materiales, se van cargando de energía solar. Y en la noche que decae la temperatura, baja la temperatura, empieza a irradiar estos elementos de energía solar y se calienta completamente el ambiente. Entonces genera un confort térmico al interior. Sí. Bueno, la bioconstrucción. La bioconstrucción no es más que utilizar materiales naturales o completamente naturales, no, que no sean procesados, que no sean modificados. Eh, por ejemplo, estas pacas de paja, ¿no? O estos fardos de paja hacen una suerte de mampostería, ¿no? En esta edificación. Entonces, los materiales deben ser lo más naturales posibles y menos adulterados, poco manufacturados y que pertenezcan al lugar. Los procesos de extracción, manipulación, transporte y colocación deben ser respetuosos con el entorno y tener un análisis de ciclo de vida conocido. ¿Qué es esto del análisis de ciclo de vida? El análisis de ciclo de vida es entender el tiempo de vida útil que tiene cada material. Ejemplo, en estos mismos pacas de paja posiblemente tengan una vida de unos 5 o 10 años. Hay que entender que a los 5 o 10 años estos tienen que ser restituidos o tienen que ser cambiados, pero vuelven a ser parte de la misma naturaleza en forma de abono o de lo que sea, ¿sí? Esto simplemente es una estructura principal. Después de esto es revestido de tierra o de suelo, a modo de un enlucido, ¿sí? Esta es la bioconstrucción. La arquitectura vegetal. Hay que entender que esta arquitectura es muy posible en lugares donde no haya ciudades consolidadas, digamos en el campo, a las afueras de las ciudades. Pero ¿qué sucede con las ciudades? ¿Qué sucede donde haya ya lugares muy consolidados, donde haya lugares donde ya no es posible poner un solo alfiler, ¿no? Donde ya haya lugares donde ya ni existan árboles? Entonces, la arquitectura vegetal surge como una opción para reinterpretar las construcciones citadinas e integrar elementos naturales que nos permitan sentirnos en contacto con espacios naturales, modificando la imagen a la que estamos acostumbrados ver en urbes construidas con materiales prefabricados, estructuras homogéneas y colores similares en todas aportes. Además, es una excelente opción para convertir el exceso de dióxido de carbono en oxígeno y mejorar nuestra salud. Eh, esta arquitectura surge más bien como una necesidad para emplearse en los lugares que ya están construidos. De hecho,
De hecho, los nuevos proyectos ya tienen mucha arquitectura vegetal. Hay que entender que todos estos elementos vivos eh, ayudan mucho a la calidad de vida que presentan los habitantes de las edificaciones. Es decir, aquí van a vivir personas. Y sin estos elementos, si eliminamos estos elementos, eh, decae la calidad de vida de las personas que viven en este elemento edificado. Entonces, el utilizar materiales vivos, primero que mejora cualquier estructura, ¿no? O sea, físicamente mejora la estructura. O sea, pensemos y eliminemos mentalmente todo este verde. Por más bonita que sea la edificación, simplemente se sigue haciendo más de lo mismo. Al nosotros incorporar elementos verdes, elementos vivos, mejoramos la calidad de la estructura. Y con la arquitectura vegetal se hace mucho trabajos colectivos, muchas veces más bien con botánicos, porque lastimosamente en las ciudades ya se ha modificado completamente el clima y la calidad del clima o la calidad del ambiente, del aire. Y entonces muchas veces no se pueden utilizar muchas plantas nativas, sino lo que se trata de hacer es un fusionamiento de especies. O sea, se pone varias especies, no solo un tipo de especie, para que entre las especies se cree una simbiosis y las unas ayuden a las otras. ¿Sí? Ejemplo, muchas veces se pone árboles con enredaderas, ¿sí? Para que haya una simbiosis entre ellos y mejore la calidad o la durabilidad, perdón, de vida de estos elementos vegetales. Como les decía, hace algún tiempo nosotros ya no estamos en esa época de arquitectura autista, de arquitectura única, de que el arquitecto trabajaba solo. Actualmente el arquitecto trabaja con antropólogos, sociólogos, botánicos, bueno, con un montón de otras ramas, ¿no? La arquitectura con ambientales. La arquitectura ya es más bien un elemento profesional multidisciplinario. Entonces, nosotros para poder, como les decía, para poder llegar a proponer todos estos elementos, necesitamos mucho de los botánicos, ¿no? Porque ellos ya saben o saben bien qué plantas se pueden poner y por qué no funcionan las mismas plantas muchas veces en los mismos lugares, sino hay que entender que las plantas, al ser un elemento vivo, también tienen ciertas particularidades, ¿no? Que tienen que ser entendidas y tratadas. Otro tipo de arquitectura es la arquitectura natural. La arquitectura natural tiene como objetivo de que la gente vuelva a conectarse con la esencia de la naturaleza dentro de los espacios. Por ejemplo, aquí tenemos, nosotros le conocemos como caña guadúa, internacionalmente se conoce como bambú. Eh, eh, Esta arquitectura natural lo que trata es de recrear los elementos naturales en sus formas originales. Pues, por ejemplo, aquí tenemos este elemento que me parece que es una sala de exposición en un parque. No me acuerdo dónde es, pero es un estilo de bambusario, ¿no? O sea, es un elemento en estructura de bambú que va expresando la belleza del material, ¿no? Y lo interesante del material al ser tejido. La arquitectura natural lo que trata de hacer es generar formas que son despojadas hasta su esencia, es decir, aquí no existe ni un bambú de más ni un bambú de menos para que esto funcione. O sea, si posiblemente yo elimino unos 2 o 3 bambús, posiblemente esto ya no funcione y se caiga. O sea, trata de ser ocupado al máximo en su forma estructural, porque esta forma estructural también expresa una cierta belleza que es muy,
que es muy inherente, que es muy relacionada con el material, ¿sí? Eh, Hay que entender que también la arquitectura natural no es algo nuevo. Esta corriente tiene sus orígenes en movimientos artísticos pasados, como el movimiento Land Art, desarrollado a finales de los años 70. A pesar de que el Land Art tuvo un enfoque más rígido, un reclamo por la falta de austeridad en las galerías, también logró acentuar el vínculo entre el arte y la naturaleza, ¿no? Eh, este movimiento expresó a través de varias intervenciones localizadas en Estados Unidos, de varias expresiones edificadas, digamos, en Estados Unidos. Eh, la belleza de las estructuras, ¿no? De estos materiales vivos, ¿sí? Por ejemplo, esto es increíble, ¿no? Lo penoso es que en nuestro país el bambú no es muy utilizado como un elemento estructural. El bambú está más que, hay edificaciones en Oriente que son de bambú y ya van 2000 años y hasta ahora no sé, ni se han movido. Eh, Nosotros utilizamos más el bambú como un recubrimiento, que es bastante penoso, pero no como un elemento estructural. Eh, y por ejemplo, en Santo Domingo el bambú se da, o la caña guadúa se da en cada esquina, creo, o sea, por todo lado existe caña guadúa. Y es un elemento muy, muy barato, eh, relativamente fácil de construir y barato, que nosotros tenemos ya la experiencia, en nuestro país tenemos la experiencia para hacerlo. Pero por alguna razón, yo no entiendo cuál sea, pero por alguna razón no la hemos desarrollado bien. O sea, ahí ustedes tienen un campo interesantísimo para desarrollar su carrera, ¿no? A través de estas estructuras con materiales vivos. Eh, Otro elemento es el ecohabitar. El ecohabitar es un concepto para la construcción social del territorio. Si bien acabamos de ver lo que es la arquitectura vegetal, esto es simplemente a un nivel de edificaciones, ¿sí? A un nivel individual, es decir, tenemos en una ciudad, esta edificación puede tener arquitectura vegetal, esta no, esta sí, la siguiente tal vez no, la otra no, y así sucesivamente, ¿sí? El ecohabitar ya va más allá, va bastante más allá. Es un concepto para la construcción social del territorio, ¿sí? El objetivo principal del proyecto Ecohabitar es el mejoramiento del hábitat a partir de procesos sostenibles de arquitectura bioclimática, desarrollado bajo parámetros de diseños participativos, donde es la comunidad quien da los fundamentos. ¿Qué es esto del diseño participativo? Cuando ustedes ya tengan en un futuro como profesionales o si es que hacen, seguro lo hacen, la vinculación de carrera con la sociedad, ustedes van a trabajar mucho este recurso del diseño participativo. Ejemplo, mañana nos dicen a nosotros, eh, diseñen la cancha o el coliseo de cierta parroquia o de cierto barrio. Nosotros vamos, por muy arquitectazos que seamos, vamos a dar nuestra propuesta. Hay que pensar que muchas veces las propuestas pensadas desde los usuarios tienen mucha más significancia, tienen mucha más relevancia que la que nosotros podamos plantear. ¿Por qué? Porque los usuarios responden netamente a sus necesidades, ¿sí? Ejemplo, si nosotros, con el mismo ejemplo que les acabo de decir, quieren que hagamos la cancha no sé, de fútbol, pero es un barrio donde culturalmente se juega más que el fútbol, se juega el balón mano o el básquet u otro tipo de deporte, nosotros no estamos respondiendo a las necesidades de ellos, no estamos respondiendo
a sus intereses. Entonces, la metodología del diseño participativo nos hace ubicar sus necesidades como elemento primordial para buscar en conjunto una solución a su necesidad, ¿sí? Entonces, hay muchos proyectos o proyectos muy bonitos de este tipo, proyectos muy interesantes de este tipo. De, por ejemplo, en Colombia, recién nomás se hizo como diseño participativo y Ecohabitar. Me parece que fueron la construcción de viviendas o de aulas bioclimáticas, que tuvo tanto éxito que se replicó en todo el país, desde la metodología hasta todo, ¿no? Tuvo tanto éxito el primer proyecto, el primer prototipo, que se empezó a replicar en todo el país. Y esto del ecohabitar, eh, lo que trata es de generar una mejora sustancial en la calidad de vida. ¿Sí? ¿Algo me decía? ¿Quiénes me dices algo? ¿Aló? Bueno, si chico quiere hacer algún comentario. Bueno, continuamos. La arquitectura mimética. Y bueno, esto de la arquitectura mimética se trata de un concepto estético que hace referencia a la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. Su origen se remonta a las primeras civilizaciones, extendiéndose en la arquitectura como una representación simbólica de la naturaleza, una metáfora de la simetría, el orden y la perfección. Lo que trata la arquitectura mimética es de mezclar el elemento arquitectónico con el entorno natural. Entonces, por ejemplo, hacemos el uso de colores, por ejemplo, similares entre el suelo y la mampostería. Por ejemplo, elementos decorativos en madera que usan madera. Utilizamos el mismo hecho de la topografía y la mimetización se va haciendo cada vez más radical en elementos, por ejemplo, con una topografía eh, que no se aplana, con una topografía más bien bastante accidentada. Se va tratando de ir instalando o acomodando en base a la misma topografía. ¿Sí? Bueno, y si desean, chicos, aquí hemos llegado más o menos a la mitad de la clase. Si desean, aquí hacemos un break de unos 5 minutos. No sé si les parece. O continuamos. Un break, un break. Ya, Un descansito. entonces hagamos un Café unos 5 minutos. chévere. Entonces, ¿les parece si nos encontramos? ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene la hora? 11:39, 11:40. Once A y las y cuarenta. 45. 11:45. 50. Ah, 45, no seas así. 46 ya. Ni para Ya, usted ni para mí. 46. Ya, nos vemos Ya, en 5 minutos, listo. chicos.
Chicos, ¿cómo están? ¿Están todos ahí ya? Sí, profe. Sí, Arqui. Ya. Y disculpen, solo un segundito nada más. Espérenme un segundito. Ya. Entonces, bueno, más o menos, bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Espérenme un segundo. Bueno, la arquitectura bioclimática. Y como les decía, hay que ir pensando en que la arquitectura tiene que ser una solución puntual para ciertos lugares. No es lo mismo la solución desde el punto de vista de materiales, de construcción, de diseño, que puedo dar, la solución que puedo dar acá en Quito, donde la temperatura promedio son 16 grados más o menos, que en Santo Domingo, donde la temperatura promedio son 25, 26 grados. Acá el clima es más bien un poco seco, frío, seco. En cambio, en Santo Domingo es caliente, húmedo. Yo tuve la suerte, la oportunidad de vivir en Santo Domingo hace varios años. Y más o menos por estas fechas, unos 6, 7 meses estuve allá. Y yo vivía en una vivienda de 3 pisos. Se me fue el nombre del conjunto habitacional, pero es en la Mutualista, detrás de la Pizza Hut. No me acuerdo cómo se llama. Eran unas viviendas muy bonitas, muy elegantes, bastante cómodas. Viviendas de 3 pisos. Pero en esta época, que yo me acuerdo más o menos por agosto, yo estuve ahí sí, desde junio hasta junio, julio, agosto, sí, más o menos desde agosto, por agosto. Dormir en el tercer piso, pato, era complicado. Era un calor extremo. Y si es que se abrían las ventanas, ingresaban un montón de insectos. Entonces, bueno, en la planta baja era sala, comedor, cocina. En la segunda planta me parece que habían 2 o 3 habitaciones. Y en la tercera planta era la habitación máster, el dormitorio máster. Pero dormir en la habitación máster era fuerte, o sea, era súper caliente. Tocaba por poco dormir en pantaloneta y con las ventanas abiertas, pero vuelvo y repito, o sea, dormir con las ventanas abiertas era para que al día siguiente amanezca, amanezca picado por todos los insectos, ¿no? Y bueno, en el segundo piso no era tan fuerte el calor como era en el tercero, pero y en el planta baja era, digamos, moderado, era normal. ¿Y por qué les comento esto? Porque una de las formas de mejorar el ambiente construido es a través de la arquitectura bioclimática. ¿Qué tiene que ver acá? ¿Aló, aló? No. ¿Aló? Bueno, y la arquitectura bioclimática se refiere al diseño de edificios basados en el clima local, con la idea de proporcionar confort térmico aprovechando fuentes ambientales, así como una integración estética del entorno. Con lo que el ejemplo que les doy seguramente, bueno, no seguramente, pero el ejemplo que les doy yo me ponía a analizar esa vivienda y era muy fácil mejorar el ambiente. Bueno, era una vivienda alquilada, no era una vivienda propia como para poder invertir, pero era muy fácil mejorar
el confort dentro de esa vivienda. La arquitectura bioclimática hace mucho uso de lo que son, por ejemplo, o recurre a recursos como el viento, por ejemplo, abriendo elementos de la parte superior, perdón, en la parte inferior y en la parte superior, para que recurra o recorra el aire a través de la vivienda y ésta se climate gradualmente, ¿sí? Hace otros usos, como por ejemplo la orientación, es decir, el sol lo tenemos aquí y este genera un recorrido. Entonces, la arquitectura bioclimática lo que dice es, por ejemplo, en lugares fríos, poner con disposición norte-sur. En cambio, en lugares muy cálidos, poner al contrario. Sí. Hace uso de estos elementos, ¿no? La arquitectura bioclimática. También, por ejemplo, hace uso de los recursos de la vegetación propia del lugar. Por ejemplo, aquí vemos esta edificación donde la capa vegetal se ha extendido hacia la cubierta para mejorar un confort térmico al interior. Ujú. Y la arquitectura bioclimática, la verdad es que es toda una ciencia, es una ciencia bastante larga, ¿no? Y extendida, bastante estudiada. Hace también uso de recursos como les decía, la trayectoria solar, la radiación directa, difusa y reflejada. Perdón. Perdón. Hace uso de la radiación directa, difusa y reflejada, y las formas de transmisión de calor, la capacidad calórica, perdón, calorífica e inercia térmica, el confort térmico, el efecto invernadero, los fenómenos convectivos naturales, el calor de vaporización. Esto, por ejemplo, en Santo Domingo es bastante fuerte, ¿no? El calor de vaporización. Por ejemplo, ustedes han de haber visto que guardan su ropa en los armarios y si no abrieron seguramente las puertas en un transcurso de tiempo, la ropa ya está enmohecida, porque al interior se empieza a generar calor y esta calor empieza a generar evaporación. Y esta evaporación se va incrustando, por ejemplo, en las telas. El agua que se queda dentro de las telas se va enmoheciendo toda la ropa, ¿no? Eso es muy típico, por ejemplo, en calores húmedos, en el calor húmedo. El efecto climático del suelo, la pérdida de calor en las viviendas, el microclima y ubicación, la ubicación, la forma y la orientación, la captación solar pasiva, el aislamiento y la masa térmica, la ventilación, el aprovechamiento climático del suelo, los espacios tapón, protección contra la radiación de verano y sistemas evaporativos de refrigeración. Bueno, la arquitectura bioclimática en nuestro medio sí es utilizada, pero no es tan explotada, porque, digamos, los cambios de temperaturas más fuertes, por ejemplo, en Quito, posiblemente llegue hasta los 22, 23 grados máximo, ¿no? Y en la noche se reduzca tal vez como máximo a los 6, 8 grados. Entonces, este es nuestro pico de temperatura y, y esto es lo más bajo que llegaría a la temperatura. Esto en 24 horas, ¿no? Más sin embargo, no es tan, sí es un cambio fuerte, es un cambio drástico, pero en cambio hay que pensar que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Europa, hay calores que llegan hasta en época de verano. Actualmente mismo estamos con una ola de calor en Europa que
según escuché, están en un aproximado de 48 grados Celsius y hay picos en verano, en invierno, que llegan hasta los -20, -30 grados Celsius, que ya son calores extremos y fríos extremos, ¿no? Estamos hablando de un aproximado de 60 grados de diferencia entre una época fría y una época caliente. Sí, entonces ahí es cuando se hace más visible esto de la arquitectura bioclimática, porque entre el uno y el otro no es que cambian la vivienda, ¿no? No es que tengo una vivienda para verano y otra vivienda para invierno. Entonces, la misma vivienda tiene que ser utilizada para verano y para invierno. Entonces, ahí es donde se hace más evidente esto de la arquitectura bioclimática. Por ejemplo, en la radiación solar, ¿no? Nosotros con un buen diseño podemos modificar esto de la radiación solar. Una radiación que no caiga directamente sobre los elementos ventilados o sobre los elementos iluminados, sino que más bien genere una sombra para generar un confort térmico al interior de la vivienda. Por ejemplo, esto perdón, lo de la radiación directa, difusa y reflejada, ¿no? De la iluminación. Podemos utilizar protectores solares como persianas, como dobles cristales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la, la acumulación de temperatura al interno de la vivienda. Esto nos sirve, por ejemplo, para en las mañanas cuando tenemos un calor fuerte, para que en las noches este calor se emita a través de la edificación y mejore eh, la capacidad térmica de la vivienda. Por ejemplo, la ventilación cruzada, ¿no? Ventilación cruzada, es decir, el viento ayude a emanar o a emitir el calor dentro de la vivienda. Sí, por ejemplo, la circulación de aire, ¿no? La circulación al interior de la vivienda. Sí. Por ejemplo, el aislamiento, también el aislamiento térmico dentro de la misma vivienda, el generar espacios medios fuertes o con secciones fuertes, por ejemplo, en mampostería, ayuda a que cuando afuera de la vivienda haya mucho calor, no se, o se demore en transmitir hacia adentro de la vivienda. Igual, si es que adentro, perdón, se empieza a conservar el calor, a generar calor, y afuera hace mucho frío, se mantiene el calor al interno de la vivienda por las secciones de las paredes. Igual con lo que les decía de la radiación directa, difusa y reflejada. Igual nos ayuda a mejorar la acumulación de calor en la vivienda. Igual la captación de calor. ¿Sí? Entonces, como les puedo mostrar o como les quiero enseñar, todos estos elementos nos ayudan a un mejor comportamiento de la vivienda versus el clima. Otro de los elementos interesantes es la orientación, ¿no? Es la orientación de la vivienda. Esto hace que la orientación, una buena orientación de vivienda, hace que nos ayude por la radiación solar y por efectos del viento, ¿no? Actualmente hay hasta softwares que ayudan a hacer este análisis de arquitectura bioclimática. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en esta vivienda cómo entra el aire fresco y sale el aire caliente, ¿no? El aire cálido. Sí. Lo que les decía, por ejemplo, los paneles solares. Actualmente los paneles solares son bastante caros, ¿no? Y yo les comento como experiencia personal,
recién coticé, no es que ocupé, recién coticé unos paneles solares para una piscina, no era tan grande y necesitaba como 6 u 8 paneles solares. Me salía más o menos unos $4,000. O sea, lo que me cuesta la estructura de la piscina, lo mismo me va a costar los paneles solares. Y entonces, claro, decidimos por el costo de los paneles solares de incorporar más bien calefones, que no es lo bueno, ¿no? Porque hacen uso de gas licuado de petróleo, el calefón, entonces no es ambientalmente ético lo mejor. Pero seguramente en algún tiempo, en algunos años, esto va a bajar el costo. Estos paneles van a costar mucho menos y van a hacer que el costo entre el panel y el calefón seguramente sean lo mismo. Entonces, básicamente ahí nos guiaremos no por el precio, sino por las prestaciones que nos dan los mismos, ¿no? Sí. Bueno, y otro elemento es la arquitectura saludable. Este de la arquitectura saludable actualmente está mucho más en boga, mucho más, se recurre mucho más por las cuestiones o por los problemas que tuvimos recientemente que pasamos por una pandemia, ¿no? La pandemia nos hizo regresar a ver esto de la arquitectura saludable. La arquitectura saludable nace desde un movimiento que se llama el movimiento higienista, donde todo se volcaba a mejorar la calidad de vida de las personas. Y una de las formas de mejorar la calidad de vida de las personas fue a través de la arquitectura. Y la arquitectura saludable no solo habla del bienestar físico de la persona, también habla del bienestar mental. ¿Sí? Y hay que entender que muchas veces este del movimiento higienista lo que trataba era de que todo se mantenga en higiene, como su nombre lo dice. Y se utilizaba mucho este tipo de colores blancos, ¿no? Para que se vea la pureza o la limpieza, ¿sí? Entonces, arquitectura saludable es aquella que crea un medio ambiente que no provoque enfermedad ni malestar a los usuarios como premisa fundamental y además que crea un ambiente que colabore en lograr en el usuario un sentido de bienestar y salud, tanto en el plano físico como el plano mental y psicológico. ¿Sí? De la arquitectura saludable nace un síndrome, que es el síndrome del edificio enfermo. ¿Qué es esto del síndrome del edificio enfermo? Nos quiere decir o hace referencia a que hay edificaciones que empiezan a enfermar a sus ocupantes, ¿sí? Eh, edificaciones eh, que por su naturaleza, por su diseño, por sus materiales, empiezan a enfermar. Por ejemplo, en esta casa que yo les comento que yo vivía allá, eh, la casa era muy linda, era muy bonita la casa y todo, pero tenía bastante humedad. Y eso a mí por lo menos ya me estaba empezando a provocar algunas enfermedades respiratorias, ¿sí? Por ejemplo, se sentía el olor a húmedo, por ejemplo, en los colchones. Lo que genera esto es la producción de más ácaros. Los ácaros producen síndromes respiratorios y esto decae en la calidad de vida del ocupante. ¿Sí? Pero bueno, no solo es en eso, pero hay algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay los VOCs por sus siglas en inglés, que son compuestos orgánicos volátiles.
que son un gran número de toxinas con base en carbonos que son invisibles y con frecuencia inoloras. Se encuentran en una gran variedad de productos, muebles que son o accesorios que utilizamos en el hogar a diario, incluyendo las alfombras sintéticas, y no pueden ser erradicados mediante métodos tradicionales de limpieza. Los bugs son responsables del síndrome del edificio enfermo y tienen una serie de efectos negativos en nuestra salud, ocasionando alergias en la piel e incluso el eczema o problemas respiratorios e incluso el cáncer. Ustedes sí han escuchado que nuestros papás nos dicen cuando está haciendo mucho calor y vamos a entrar al vehículo, dicen, espera que se ventile. Entonces, básicamente es por esto de los box, ¿sí? Porque, por ejemplo, los asientos de los carros a veces son en cuero o la tapicería son en cuero y empiezan a emitir esto de los box. Uno de los más conocidos por ejemplo, el benceno. El benceno que está que está mucho por ejemplo, en los baños. ¿Qué genera esto? El dolor de cabeza, un ritmo cardíaco aumentado e irregular y la pérdida de la concentración, por ejemplo. O, por ejemplo, el etileglicol, que genera depresión, genera vómito, falta de respiración. Por ejemplo, la acetona, que también hay mucho dentro de nuestro hogar, genera mareos, irritación. Bueno, y así hay algunos elementos dentro de nuestro hogar que empiezan a enfermarnos, digamos. ¿Sí? La importancia de la arquitectura saludable, la importancia de la arquitectura saludable como herramienta de medicina preventiva, ¿no? O sea, con una buena arquitectura, con un buen diseño, con un buen uso de materiales, prevenimos también el enfermarnos más a menudo. Bueno, vamos a otro elemento que es la arquitectura orgánica. La arquitectura orgánica es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño, busca comprender e integrar al sitio, los edificios, los mobiliarios y los alrededores para que se conviertan en una parte de una composición unificada y correlacionada. Una nueva conciencia de los espacios internos. Aunque la arquitectura racionalista pugna por una adaptación de los volúmenes a las necesidades de las plantas, de la planta, estos volúmenes están dominados por un estilo cubista, de formas tetraédricas, en las que se encajan las necesidades buscando además con ello una simplificación estructural y constructiva. Aquí tenemos eh, el ayuntamiento de Zainat Saló de Alvar Alto. Alvar Alto es uno de los más grandes exponentes de la arquitectura orgánica. Él generalmente lo que hace es empieza a recorrer el sitio, a recorrer el lugar. Eh, Esto de los recorridos es muy interesante para él, para generar efectos visuales y llega a la creación de los espacios más indicados, ¿no? Utiliza también estos elementos como las envolventes, que son materiales muy de sitio, igual, y técnicas constructivas o estructurales eh, que se asemejan mucho a los elementos naturales. Por ejemplo, aquí como arquitectura natural, o perdón, como arquitectura orgánica tenemos el uso de la topografía. Como podemos ver, no es que está modificada la topografía, lo que está es, se han encajonado estos elementos para generar las gradas, pero la topografía no es que se ha modificado, o sea, se mantiene la topografía y se genera estos elementos, ¿no? Como circulación. Sí, eh, la arquitectura orgánica también lo que nos hace referencia mucho es a la ocupación
de la naturaleza como elemento de diseño. Por eso hace que este tipo de arquitectura sea muy, muy difícil replicar. Eh, y básicamente, por ejemplo, en Alvar Aalto, lo que ha generado es como que su propio estilo, ¿no? Su propio estilo de arquitectura, ¿sí? Y hay que entender también que, que una de las mayores preocupaciones por la vida del hombre es el poder mantenerse vivo, por así decirlo, ¿no? Eh, y claro, o sea, y a través de la arquitectura, el mismo hecho de podernos conectar con la naturaleza nos mejora mucho nuestra calidad de vida. Entonces, la arquitectura más bien aquí sirve como un elemento para mejorar esta calidad de vida. Y esta disposición ambiental eh, mejora también nuestros problemas vitales como ser humano, o sea, nuestros problemas de salud como seres humanos, pero no solo de, como decíamos o veíamos anteriormente, eh, problemas de salud de la arquitectura saludable, ¿no? No solo problemas de salud físico, sino también problemas de salud mental. Estos espacios armónicos u orgánicos nos mejoran completamente lo que les estoy indicando. El diseño biofílico o la biofilia, tampoco es nada nuevo esto, ¿no? El diseño biofílico es un concepto que ya tiene algún tiempo. Me parece que desde los años 70, biofilia viene del griego antiguo, que bios es vida y filia es amor a la vida. Eh, es un diseño muy humanista, muy centrado en el hombre, muy antropocentrista, pero también muy enfocado en la naturaleza. Vamos a ver más adelante sobre los patrones que mejoran los elementos cognitivos, de humor, de sensaciones, que generan este diseño biofílico. La biofilia está basado mucho en evidencia, sobre todo en evidencia de que los humanos necesitamos esta conexión con la naturaleza. Nosotros somos elementos orgánicos y la naturaleza también es elemento orgánico. Entonces, tenemos que generar una simbiosis entre nosotros. Entonces, esta conexión con un mundo natural nos genera a nosotros varias perspectivas, ¿no? Entonces, el diseño biofílico trata de emular la naturaleza en los edificios que habitamos, incorporando diferentes elementos de la naturaleza, tanto en los interiores como en los exteriores de los espacios, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas. La base de los patrones biofílicos y directriz del diseño, aunque hay mucha historia detrás para ayudarnos a entender y comprender que conlleva aplicar el diseño biofílico. Cada uno de los 14 patrones se centran en la reducción del estrés, el desempeño cognitivo, la mejora de las emociones y el estado de ánimo y del cuerpo humano. Como podemos ver aquí, el diseño biofílico, en este ejemplo, lo que trata de emular esta cubierta es a la naturaleza que se encuentra debajo de ella, ¿no? Estos, se me fue el nombre de esta planta. Pero bueno, este tipo de vegetación, que se me acaba de ir el nombre, lo que trata de hacer es justo es emular esta vegetación, ¿no? Que se va conectando entre unas y otras. Bueno, entonces, más allá
de los parques y espacios verdes del diseño biofílico integra la arquitectura con la naturaleza, o sea, son elementos muy orgánicos estos. Y, y también tiene una doble perspectiva, ¿no? Que es mejorar la salud de las personas y también generar urbes más sostenibles, ¿sí? Lo vamos a ver con los 14 patrones. Esto se divide en tres partes, que es la naturaleza en el espacio, las analogías naturales y la naturaleza eh, del espacio, ¿sí? Por ejemplo, patrones como la conexión visual con la naturaleza nos ayuda en la reducción del estrés, baja la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Dentro del desempeño cognitivo, mejora el comportamiento y la atención mental. Y dentro de las emociones y estados de ánimo y preferencias, impacta positivamente en la actitud y la felicidad en general. Por ejemplo, la presencia del agua. Ya desde la época clásica, desde la Roma antigua, ya se conocía sobre los beneficios de la utilización del agua dentro de la arquitectura. De hecho, ellos utilizaban las fuentes de agua como para, aparte de una fuente de agua, de recolección de agua, porque no, las viviendas no tenían en ese tiempo, cada vivienda tenía sus llaves de agua, sino había fuentes generales para todos, para que recojan el agua. Y este sonido del agua, este sonido que genera el agua al ser recorrida, al mojar, al chispear, esta sensación que produce el agua. Ellos ya entendían que reduce el estrés, que aumentaba los sentimientos de tranquilidad, o sea, generaba mayor tranquilidad, reducía el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Bueno, ellos no sabían de ritmo cardíaco y presión sanguínea, pero entendían que aumentaba la tranquilidad dentro de las personas, ¿no? Bueno, dentro del desempeño cognitivo, mejora la concentración y restauración de la memoria, mejora la percepción y la respuesta psicológica. Dentro de las emociones, el estado de ánimo y las preferencias, se observan preferencias, respuestas emocionales positivas, ¿no? La luz dinámica y difusa, bueno, y así sí, con varios patrones, ¿no? La conexión no visual con la naturaleza, los estímulos sensoriales no rítmicos, la variación térmica y corrientes de aire, y así sucesivamente se van relacionando con todos estos elementos. Otro de los patrones, por ejemplo, son las analogías naturales, o sea, es adoptar estas formas biofílicas o formas biológicas dentro de nuestra arquitectura. Por ejemplo, dentro de las emociones se observa preferencias visuales, o sea, la gente prefiere ver eso que otras cosas, ¿no? O que lo típico gris. Dentro de la conexión de los materiales con la naturaleza, dentro del desempeño cognitivo, disminuye la presión sanguínea, diastólica y mejora el desempeño creativo. Dentro de las emociones de estado de ánimo, mejora el confort. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, esto lo voy a colgar en el Portas para que si ustedes desean lo puedan recibir. Revisar, perdón. Bueno, como les decía ya los últimos tres, el fisiocentrismo, la cosmovisión y se me fue lo último, y la naturaleza como sujeta de derechos, bueno, ya no son más como tendencias, sino ya son como elementos generales que debemos utilizarlos. El fisiocentrismo subraya la importancia del medio natural y cultural con el que interactúa y lo responsabiliza de los problemas ambientales. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la ética medioambiental, que es una ética aplicada que reflexiona sobre los fundamentos eh, y sobre las responsabilidades que tiene el ser humano con la naturaleza, ¿no? Y con los seres vivos.
sobre todo para las generaciones futuras. Ujú. Es decir, nosotros no podemos consumir más recursos de los que podemos producir. Sobre todo eso se trata la ética medioambiental. Y en el fisiocentrismo lo que se trata es más bien de hacer u ocupar recursos que tenemos disponibles. Por ejemplo, ya dejar de hacer esta explotación de recursos petrolíferos y empezar a hacer explotación de recursos, por ejemplo, eólicos o el aire. Aquí en Ecuador tenemos unas 2 o 3 campos eólicos. Me parece en Villonaco, que es en Loja, en Galápagos y en algún otro lugar. Pero tenemos estos elementos. Vamos a la cosmovisión natural. La cosmovisión es la forma en que cada persona ve las cosas frente al mundo y cómo aprende a vivir con ellas de manera que piensa que esta es la única realidad y no existe otra. La naturaleza es todo lo que tiene la vida y forma parte de un ecosistema. Nosotros tenemos una cosmovisión natural, pero dentro de nosotros como cultura, tenemos la cosmovisión andina. Pero bueno, la cosmovisión naturalista es la cosmovisión que plantea que todos los seres y eventos en el universo son naturales. En consecuencia, todo conocimiento está dentro de los límites de la investigación científica, donde lo sobrenatural no tiene cabida. ¿Sí? Es decir, todos los elementos naturales, llámese sol, tierra, luna, agua, elementos vivos, montañas, etcétera, son parte de nuestro sistema. ¿Sí? Nuestra cosmovisión andina es una filosofía de vida que comprende los 4 principios fundamentales. La complementariedad, es decir, existen elementos o varios elementos, y este complementa a este. La reciprocidad, como este le complementa, este es recíproco con este. La correspondencia, entre ambos existe una suerte de sinergia y la relacionalidad, es decir, los dos forman un todo, ¿no? Que permiten la conexión de todos los elementos del cosmos, desde lo individual y lo colectivo, en conformidad con la naturaleza. No sé si ustedes recuerdan la semana pasada que estábamos hablando sobre Machu Picchu y cómo estos se forman o son formados por piedras casi con uniones perfectas, ¿sí? Con uniones que ni una gilet de afeitar entra o puede entrar. Entonces, esta es nuestra cosmovisión andina. Era respetar a todos los elementos vivos. Y todos los elementos vivos merecían, aparte de ser respetados, también ser venerados. ¿Se acuerdan que esto salía de la mazorca del choclo, donde existe una suerte de unión perfecta entre grano y grano? Igual en Machu Picchu tienen estos elementos como uniones perfectas. ¿Sí? La Pachamama es también la suma de Hanan Pacha, Caipacha, Ucupacha, que es la confluencia de los 4 elementos, agua, aire, fuego y tierra. Cada uno de ellos consiste en una parte de un ciclo vital. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando, la naturaleza como sujeta de derechos. El Ecuador, con la Constitución de Montecristi de 1998, fue el primer país en el mundo en reconocer en su Constitución los derechos de la naturaleza. Nuestra Constitución existe la pirámide de Keynes, en lo que ustedes quieran. La Constitución es nuestra máxima ley, ¿sí? Y en nuestra Constitución, no solo, nuestra Constitución es garantista,
Pero no solo se garantizan los derechos de los hombres, de las mujeres, de todo ser humano, sea cual fuera su género, especie, lo que fuera, sino también se garantizan los derechos animales y también los derechos de la naturaleza. ¿Sí? Y fuimos pioneros en ese sentido, ¿no? Pero ¿por qué se surgió esto? Fue gracias a esta visión antropocentrista y fisiocentrista de la naturaleza, ¿sí? Esta visión o esta cosmovisión andina que nos permitió reconocer estos elementos a la naturaleza como sujeta de derechos. Esto tiene mucho que ver con la cosmovisión andina, como les digo, pero mucho que ver también con la Pachamama, ¿no? El cual genera equilibrios entre humano y naturaleza, pero equilibrios de armonía, ¿no? Entonces, la naturaleza como sujeta de derechos implica desde una visión occidental los derechos, o sea, la obligación al respeto, garantía y protección. Estos objetivos se proponen como retos en la formulación de política pública, expedición de la norma y de la tutela judicial. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando, les he hecho un spoiler de la siguiente clase. Vamos a ver lo que es arquitectura vernácula. No voy a introducirme mucho en esto, pero es más que una forma de arquitectura, es una utilización de los materiales y los estilos para lograr una arquitectura de lugar o de sitio. Bueno, como les decía, esta clase fue preparada presencialmente o para un formato presencial. Uy. Y lo que íbamos a hacer íbamos a retratar la naturaleza o este vínculo entre naturaleza y parte construida, este paisajismo que se genera. Íbamos a seleccionar un elemento natural que se conjugue con la arquitectura y lo íbamos a hacer en acuarela. Elementos naturales o de bioarquitectura, por ejemplo, esto, cómo se conjuga con esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el trabajo. Más bien lo que les pido es, y ahora ya seguro que ya no fueron a la universidad, más bien busquen un lugar que se conjugue este elemento natural con un elemento construido. Perdón, este elemento natural con un elemento construido. O estos elementos de bioarquitectura con elementos de arquitectura, ¿no? De arquitectura moderna, de cualquier tipo de otra arquitectura. Sí. No sé si está entendido el trabajo, por favor. Chicos, ¿están ahí? Sí, está claro, arquitecto. Sí, profe, se entendió bien. Bueno, chicos, entonces es eso. Nos veríamos la siguiente clase. Lo único que les pido es, no sé si es que han podido pensar sobre en el examen. El examen está propuesto. Es hacer esto de la iconografía, pero con lógica, ¿no? Con una fuente lógica. Si ustedes desean, podemos conversarlo. La idea también es recibir su retroalimentación, es recibir sus críticas constructivas. Aquí no es que yo vengo y dicto la clase y gracias, sino es más bien una construcción colectiva de conocimiento donde ganamos ambos, donde ganan ustedes y gano yo. Y quiero que si por favor me pueden dar también esa retroalimentación, si es que les gustó el examen, si les parece bien, si lo cambiamos, si lo modificamos. No, eh, la idea está chévere. Sí podemos sí, sí. hacerlo. Pero bueno, la idea es eso, o sea, si es que conversan entre ustedes y ya la próxima semana ya lo dejamos definido, porque ya se acerca el examen final, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, les dejo, les mando un abrazo, les pido nuevamente mil disculpas por los problemas, no fueron intencionales. Espero me sepan disculpar, pero aunque no, esta vez yo no tuve la culpa, pero
Espero me sepan disculpar. Bueno, entonces quedamos hasta ahí, chicos. Les mando un abrazo. Cuídense mucho, pórtense bien, disfruten el fin de semana si es que aún lo tienen y nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias, profe. Cuídese. Chao, chicos, cuídense mucho.